I've been cycling on the rivers and the waterways around Europe and also in the US as well, trying to collect plastic and to raise awareness about plastic pollution. And I've raised awareness with around 300 million people worldwide. But then I asked myself, what's the point in raising awareness unless we can solve the plastic pollution, the crisis? And I'm here in Ushuaia now to learn from them what's happening in Ushuaia and to also share my experiences and see how we can do something interesting and exciting in Ushuaia. It's because Ushuaia is an interesting place for me because it's a very nice small island, and then it's a very nice project I think we can do here to really show to the world how can we have a circular economy running in an island like this and make Ushuaia like a model island for circular economy for the whole world. And then we can take these ideas from Ushuaia and implement them in the US or in other parts of Argentina or in Europe or somewhere. So for me it's to learn and see what I can share and bring ideas and just learn and share. That's it. Bueno, él lo que viene haciendo es, comenzó con su bicicleta recorriendo los ríos de Londres para hacer las limpiezas y también estuvo en Estados Unidos y en otros sitios y lugares, y lo que hizo fue llevar, digamos, esta voz en donde era importante el tema de poder difundir la idea de la importancia sobre digamos, la prohibición del uso del plástico, y se dio cuenta que no era lo suficiente, que más que difundir lo que se buscaba era buscar soluciones y cómo lograr que esto dejara de ser un problema y buscar soluciones concretas y reales. Entonces, bueno, a raíz de esto, y bueno, nos contactó, él cree que Ushuaia es un destino maravilloso, digamos, para hacer esto, porque es una isla pequeña, porque acá se pueden hacer cambios radicales, se puede llegar a trabajar más fácil, digamos, al ser un lugar pequeño, y lo toma como un lugar, como ejemplo para el resto del mundo, donde podamos hacer algo ejemplificador que después se pueda aplicar en otros lugares como Estados Unidos, el resto del mundo, ¿no? Así que bueno, es muy positivo su mensaje. ¿Qué evaluación hace con respecto al consumo de plásticos que tiene Ushuaia en su condición de tierra de fuego, de isla, ¿no? Bueno, él también dijo que viene a aprender, así que bueno, justamente this question is about how do you think in Ushuaia, how is our use of plastic regarding to the other side of the world? What do you think about this? Well, I just arrived in Ushuaia this morning, so I've been drawing this map of the island of Ushuaia, and I'm trying to understand the different parts of it, the different PET cans and all the different waste going on. What is interesting for me is that a lot of the cruise ships are also leaving the waste here as well, and also the waste from Ushuaia is not going anywhere. So basically we are dumping all the waste here, and that is really, really bad. That's really, really bad from the cruise ship. Even if someone is paying for it, they shouldn't be doing this, because you know, this is the problem we have in Europe. We were sending our waste to China. China said no thank you, and now we have all the waste in Europe because China said no thank you. Now we are sending it to Malaysia, Myanmar. It's really bad. So I've learned very quickly, not from a consumer perspective, but from a business perspective, it's a lot of waste being dumped here, and it's not going anywhere outside. And there's no recycling done here. Recycling is not the best in Europe, and I can tell you here that there's no recycling here. So it's just we need to sort this out. Yeah, I mean we cannot allow it to be destroyed so close to Antarctica and such pristine waterways. Just to put it out there, my friend actually works in a ship, and she's been sampling water in Antarctica, and she's finding a lot of microplastics there. And there is also plastic in all the mussels that have been sampling here. So this is really interesting, not good. Ok, bueno, dice que recién llegó, así que todavía está, digamos, como tomando un poco lo que está pasando, que estuvimos hablando un poco y está, digamos, haciendo todo lo que es investigación sobre el tema. Lo que sí ve es que lo malo y lo que está surgiendo, que es muy, muy malo, es que esto que nosotros como isla estamos recibiendo, ¿no? Esta basura, además de la que generamos, estamos recibiendo basuras de otras industrias, ¿no? Como la industria, él nombra la de los cruceros, y que por más de que estemos cobrando, ¿no? por esta basura que nos queda, lo que estamos haciendo es haciendo un relleno, digamos, en que en algún momento nos vamos a colmar de esta cantidad de basura que tenemos. Que también él tiene un amigo que trabaja en la Antártida y que también se está encontrando microplásticos en la Antártida, en los ejemplos que toman, de 3 a 5 de 10 tiene microplásticos, y que bueno, que esto es algo que tiene que cambiarse porque no va a poder seguir siendo una realidad, y que el reciclado es muy poco, digamos, efectivo al momento.
¿Ve en Ushuaia la posibilidad de tener una sociedad de consumo libre de plástico entonces? Do you think Ushuaia could have a society free from plastic use? Let me clarify one thing. I love plastic. My pen is made of plastic, my mobile phone, my glass is made of plastic. Plastic is fantastic. So it's the single-use plastic. The plastic I use for 10 seconds, a water bottle, and I throw it away. That is the problem. And we can work with ways of reusing the plastic bottle for 1,000 times, because plastic is amazing. It never degrades for 500, 700 years. So why are we using it for 5 seconds and throwing it away? So we can reuse all the plastic material we have in the island to maximize the life. So I think we can do that, definitely, because there's a new law coming there that's banning all single-use plastic anyway. So I think you are already way ahead of the game, which is good news. Ok, dice que bueno, el plástico, que entendamos bien que el plástico es genial, que todo, o sea, que es tan bueno el plástico que lo que estamos es, digamos, tratando de evitar o cambiar la idea de que el plástico se usa una sola vez y se tira, que es un poco la ley que pudimos lograr con la limpiar Ushuaia, esta ordenanza que prohíbe el uso del plástico en un solo uso, y que la idea es poder reutilizarlo y realmente que esto sea, o digamos, el plástico, pero para toda la vida, no para 5 minutos y lo tiro, ¿no?